Buen día, compañeros, buenas tardes, compañeros y compañeras de la prensa. Hemos llamado a esta conferencia de prensa para hacer un señalamiento que nos parece no solamente importante, sino crucial hacer en un momento donde se ha discutido en el país, como se está discutiendo, ya no solamente la reforma contributiva, sino el proyecto sustitutivo de la Cámara que se aprobó el fin de semana pasado, que por primera vez le impone de manera significativa un gravamen contributivo a las compañías foráneas en Puerto Rico. Y el planteamiento que queremos hacer es el siguiente. El gravamen del 4% a estas corporaciones es un gravamen insuficiente para poder no solamente financiar la llamada reforma contributiva, sino lo que es igual o más importante, es también insuficiente para atender otras necesidades de financiamiento público en Puerto Rico que no están incluidas en la famosa reforma contributiva. Por ejemplo, tenemos un déficit en la Universidad de Puerto Rico que ha llevado a esa institución a pretender imponerle un cargo de $800 anuales a cada uno de los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. Estamos hablando de un sistema gubernamental que se vio precisado, según ellos, a tener que despedir cerca de 20.000 empleados públicos necesarios para proveer servicios a una población que los necesita, alegadamente por una insuficiencia de fondos. Y estamos hablando además, por lo tanto, de un gobierno que todavía depende de una manera innecesaria, a nuestro juicio, de la imposición de un IVU que grava a todos los puertorriqueños con un 7% de sus compras, incluyendo a esa enorme cantidad de puertorriqueños pobres que no tienen ingresos y que por lo tanto, por no tener ingresos, una reforma contributiva no les representa alivio de clase alguna. Estas áreas de necesidad de financiamiento público en Puerto Rico tienen que atenderse y son en ese sentido adicionales a la reforma contributiva. Y por lo tanto es importante que, ya que se ha dado el paso significativo e importante de por primera vez tocar a las vacas sagradas de las corporaciones foráneas, este es el momento donde el gobierno no debe ser tímido y debe dar el paso completo. Debe imponerse, como ha venido proponiendo el Partido Independentista por ya más de 30 años, un impuesto sobre el ingreso de las corporaciones foráneas hasta ahora exentas en Puerto Rico. Un ingreso, una contribución que no debe ser menos del 10%, que las sigue dejando competitivas en términos internacionales, que es dinero que al pagar en Puerto Rico pueden luego tomar como un crédito cuando radiquen sus planillas en los Estados Unidos, y que puede generar todos los años, para el fisco puertorriqueño más de $3.000 millones. Con una cantidad como esa, que por fin enderezaría la profunda injusticia en la distribución de la carga contributiva en Puerto Rico, con una cantidad de esa naturaleza, sería suficiente no solamente para financiar de verdad una reforma contributiva que le alivie el peso a la clase trabajadora y a la clase media, sino que también sirviera para eliminar el impuesto sobre las ventas, el llamado IVU, y que serviría para atender el déficit de la Universidad de Puerto Rico, y que serviría además para volver a incorporar al servicio público a miles y miles de los trabajadores que fueron despedidos y cuyos servicios son necesarios para el sostenimiento efectivo del gobierno de Puerto Rico. Así es que hacemos este señalamiento porque el momento es decisivo. Un impuesto que tiene una base relativamente pequeña, que se va a reducir de año en año, como ha propuesto el gobierno,
y que por definición va a ser temporero, no es lo que en este momento Puerto Rico necesita. Puerto Rico necesita un impuesto con una tasa más alta, con una cubierta más amplia y que sea permanente en vez de temporero. Y este es el momento para empujar para eso, porque lo otro podrá producir algún dinero a corto plazo que puede servir para proveer un alivio contributivo que uno no puede despreciar y que es importante, pero no es la manera de establecer una fuente segura, sustentable y de largo plazo para el financiamiento de las necesidades gubernamentales y sociales en el pueblo de Puerto Rico. Así que en el día de hoy el PIB reitera e insiste en su propuesta histórica, ahora con más razón que nunca, de la imposición de una contribución del 10% a los ingresos de las compañías exentas, que deberá proveerle al fisco puertorriqueño de manera segura y de manera sostenible y de manera repetida una cantidad no menor a $3.000 millones al año. Si es que con esas palabras dejo con ustedes a la compañera María de Lourdes Santiago y al compañero Juan Dalmau, que harán expresiones sobre el asunto. Sí, yo quiero subrayar, o más bien responder a lo que ha sido el planteamiento de la administración de no imponer una contribución adicional a la repatriación de ganancias de corporaciones foráneas, que han utilizado el argumento de que existen unas obligaciones contractuales con esas empresas y por lo tanto no se pueden menoscabar esas obligaciones contractuales. Y mi respuesta a ese planteamiento es que ya existe un precedente jurídico en una determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico, precisamente cuando los sindicatos impugnaron la Ley 7, diciendo que había unas obligaciones contractuales con los sindicatos de parte del gobierno que tenían que cumplirse. Y el Tribunal Supremo determinó que en un momento de emergencia y de crisis económica, esos contratos podían alterarse y podían incumplirse en un sentido. Así que en este momento estamos haciendo un llamado que con la protección de la determinación judicial que da base jurídica, bajo la misma emergencia de crisis económica, el gobierno puede alterar las condiciones contractuales con esas empresas foráneas y se le puede imponer una contribución no confiscatoria, no penalizante, pero suficientemente justa como para que el país reciba $3.000 millones que nos ayudaría, como indicó el licenciado Fernando Martín, a enfrentar la crisis económica, mejorar los servicios que brinda el gobierno y además dar unos alivios contributivos mayores y permanentes. Sobre ese tema yo tengo que puntualizar, porque me tocó estar allí cuando se votó el cuatrienio pasado. Qué ironía que los que están lamentando el infortunio de las grandes corporaciones foráneas por una imposición mínima votaron tan festivamente a favor del impuesto sobre las ventas y el uso y no les dio pena con nadie, que yo creo que es una demostración clara de dónde es que está su verdadero compromiso. Sobre algunas de las medidas que se presentaron anoche en el mensaje del gobernador, quiero señalar que hay otra que también parte de una idea que había propuesto el Partido Independentista hace ya mucho tiempo, pero que ha sido adoptada de una manera que nos parece insuficiente e inadecuada. Nosotros hemos estado diciendo por mucho tiempo que era necesario, como una medida para controlar el precio del mercado inmobiliario en Puerto Rico, el que se le pusiera un tope a las deducciones por los intereses hipotecarios pagados. Sin embargo, entendemos que esa imposición debe ser sobre una cantidad absoluta, no en términos porcentuales, como se presentó en el mensaje del gobernador, porque la idea no puede ser penalizar a aquellos que quieren comprar una vivienda de un costo modesto, los que van a adquirir su primera residencia, sino que se obligue a pagar a aquellos que utilizan la compra de inmuebles de altísimo costo para canalizar dinero que no es reportado. Y nos parece que la forma en que la medida ha sido presentada pudiera estar penalizando a un sector que necesita protección y deja de imponerle responsabilidad a quienes realmente deberían tenerla. Y el otro asunto, que es un asunto de fondo, es imposible hablar del tema impositivo
sin mencionar la necesidad que hay de ampliar la base contributiva en Puerto Rico, en la medida en que se siga promoviendo una economía de dependencia, que a su vez genera desempleo. Pues punto, no hay personas que contribuyan, no hay contribución sobre ingresos porque no hay ingresos. Y de esa manera el tema de la producción del país no puede aislarse del tema contributivo, y nos parece que en ese sentido el mensaje fue a todas luces insuficiente, el mensaje de un gobernador que busca con razón, desesperadamente, generar medidas que produzcan alguna simpatía ante lo mal que han caído las determinaciones importantes que ha tomado desde que llegó a la fortaleza. Caer en la trampa a pensar que el único instrumento que tenemos en la mano es el instrumento contributivo. Hay instrumentos mucho más importantes, por ejemplo, para usar lo que puede ser un mal ejemplo, cortar por mitad el costo de la energía eléctrica para las corporaciones que operan en Puerto Rico sería muchísimo más importante que duplicar su tasa contributiva, muchísimo más importante. Tener mano de obra disponible diestra, tener un sistema portuario más eficaz, serían elementos mucho más importantes que el que se le suba o no se le suba un 3 o 4% en las contribuciones que pagan. ¿Hay que hacer eso primero? Bueno, pero no. ¿Te va a cobrar primero y después? No, porque si esperamos a eso nos coge el milenio. Nos coge el milenio. Y en segundo lugar, que si el imponerle una contribución adicional tuviera un efecto confiscatorio y lo llevara a hacer maletas e irse mañana, entonces ese planteamiento habría que tomarlo seriamente. Pero no hay ningún indicio. ¿Por qué? Porque los lugares donde estas corporaciones se han ido en el pasado son lugares donde se les cobra mucha más contribución de lo que sería ese 10%. Yo creo que es importante también aclarar que para muchas corporaciones la decisión es si pagan en Puerto Rico o si pagan en otra jurisdicción. No se les está imponiendo una carga contributiva adicional que de ninguna manera habrían tenido que enfrentar si no se aprueba esto en Puerto Rico. De hecho, y nuestra experiencia ha sido, no, pero no estoy hablando de lo que vayan de que si se mudan a Singapur, no, que tienen un crédito en su jurisdicción de origen por lo que pagan en Puerto Rico. Nuestra experiencia cuando estuvimos discutiendo este asunto para el programa de gobierno del Partido Independentista es que algunos abogados contributivos nos dijeron que ellos habían estado sentados en la misma mesa con ejecutivos de farmacéutica que les decían, a mí me da exactamente igual, estas son conversaciones de milla de oro, me da exactamente igual que me lo cobres tú aquí o que me lo cobren los americanos allá, porque lo tienen que pagar. O sea, no se trata de que es un dinero que jamás en la vida van a tener que desembolsar. Nosotros teníamos que escoger, el país tenía que plantearse, yo quiero que lo paguen en Estados Unidos o quiero que lo paguen aquí. Esa es toda la cuestión, pero para muchas compañías no representa un desembolso adicional al que hacen ahora mismo. La pregunta es, ¿lo pagas aquí o lo pagas en Estados Unidos? Sin ánimo de convertir